La historia toma lugar con un chico bravucón tratando de conquistar a una chica, diciéndole que solo sea suya, pero ella lo rechaza de inmediato, argumentando que ella tiene a alguien que le gusta. Sin embargo, a medida que la historia avanza, la heroína cede ante la persistencia del chico bravucón, traicionando así a su amor platónico, su amigo de la infancia. El chico bravucón celebra su triunfo al lograr que la chica se rinda ante él. Sin embargo, todo esto resulta ser una trama de una historia de un manga. De repente, nuestro protagonista se despierta y mientras se levanta, siente una extraña sensación en su cuerpo. Al mirarse en el espejo, se da cuenta de que no está en su cuerpo real. Comienzan a aparecer recuerdos fragmentados. Después de trabajar en su camino a casa, fue arrollado por un camión. En ese momento, nuestro protagonista se da cuenta de que podría haberse convertido en el chico bravucón de la historia que había leído anteriormente. Nuestra historia comienza con Ryuichi, quien se encuentra perplejo por su situación actual. Comienza a recordar su vida anterior y llega a la conclusión de que ha reencarnado en el papel de un personaje de una historia de infidelidad que había leído en el pasado. Esta historia es apta solo para adultos o para los pibes, una historia NTR que se caracteriza por involucrar situaciones de infidelidad. Ryuichi se da cuenta de que ha asumido el papel del típico personaje que interfiere en la relación entre la heroína y el protagonista. La trama se centra en cómo la heroína comienza a salir con su amigo de la infancia, pero luego es sometida a la fuerza por un delincuente de la escuela. Al final, la heroína cede y deja de resistirse, algo común en este tipo de historias. A pesar de su disgusto por este papel, Ryuichi recuerda que compró esta historia NTR por error, pensando que era algo diferente. Sin embargo, él detesta profundamente las historias de infidelidad y se lamenta por haber reencarnado en un personaje como este. Sin embargo, comienza a reflexionar sobre el pasado del personaje que ahora representa y se cuestiona por qué se convirtió en el villano de la historia. Mientras intenta aclarar sus pensamientos, Ryuichi decide salir a tomar aire y liberar su mente, pero desafortunadamente sufre una caída y se promete a sí mismo que limpiaría su habitación cuando regrese. Mientras camina afuera, Ryuichi se da cuenta de que muchas personas lo miran con temor debido a su apariencia de delincuente, algo que nota demasiado tarde ya que él ahora tiene este aspecto. Se pregunta cómo enfrentará esta nueva apariencia cuando de repente ve a una chica siendo acosada por unos chicos. A pesar de su disgusto hacia ellos, Ryuichi decide intervenir y amenazar a los acosadores, logrando que se retiren con temor. En ese momento la chica lo reconoce y lo llama por su nombre, revelándose como Rindo, su compañera de clase y la heroína de la historia NTR en la que Ryuichi había leído. La coincidencia deja a Ryuichi incómodo y cuando intenta hablar con Rindo, ella muestra un evidente temor hacia él. Para evitar problemas, Ryuichi decide continuar caminando y se disculpa con Rindo por haberla asustado. Esto confunde mucho a Rindo, quien antes de que Ryuichi se vaya le agradece por lo de antes. Este gesto de gratitud sorprende a Ryuichi, quien reflexiona sobre cuándo fue la última vez que alguien le agradeció de esa manera y responde con una gran sonrisa, dejando a Rindo un poco ruborizada. Ella se despide de él mientras se aleja. Ryuichi en su mente nunca imaginó que la misma heroína de la historia le agradeciera. Esto hace que él se percate de algo. Se da cuenta de que la historia principal aún no ha comenzado. Ryuichi comprende de que tiene la capacidad de alterar los eventos de la historia y evitar la ruta de la historia NTR. Esto lo tranquiliza, especialmente porque su vida escolar comienza al día siguiente. Decide tomar la decisión de evitar a Rindo lo más pronto posible. Por otro lado, Rindo, todavía sonrojada, se pregunta si acaso Ryuichi era capaz de expresar ese tipo de emociones en su rostro. Ryuichi había tomado la firme decisión de llevar una vida normal y evitar la trama de infidelidad que le acechaba. Mientras estaba en clases, escuchó a sus compañeros hablar mal de él debido a su apariencia y que claramente les causaba temor. Ryuichi se sentía incómodo con la situación y se dice que desde que llegó a su salón terminó resultando en esto. Sin embargo, en ese momento Rindo entró en escena, siendo el centro de atención de toda la clase debido a su impresionante belleza. De manera inesperada,
entrada, Rindo se acercó a Ryuichi y le dio los buenos días. Le expresó su gratitud por lo que había sucedido el día anterior y se disculpó por irse abruptamente. Ryuichi, desconcertado, le dijo que no se preocupara y le instó a tomar asiento, a lo que Rindo comentó que él sigue siendo tan directo como siempre, lo que causó un gran revuelo en el salón al ver a los dos conversando. A pesar de su firme promesa de mantenerse alejado de ella, Ryuichi comenzó a experimentar una extraña sensación. Luego notó que alguien lo miraba fijamente, lo que lo hizo sentir incómodo. Cuando finalmente dejó de mirarlo, Ryuichi se preguntaba qué demonios era esa mirada. Esa mirada le hizo recordar la trama original de la historia NTR, donde Rindo ya estaba completamente bajo el control del villano. Ryuichi se dio cuenta de que el chico que lo miraba era Sohei, el protagonista de la historia, a quien le arrebataban a su heroína, aunque Ryuichi aún no le había hecho nada. Comprendió que Rindo y Sohei estaban destinados a estar juntos. Sin embargo, el hecho de que él hubiera reencarnado como el villano de la historia desencadenaría numerosos problemas en la trama. Con el paso de las horas, Ryuichi terminó quedándose dormido en clase, y cuando finalmente se despertó se dio cuenta de que las clases habían terminado. Se lamentó internamente por no haber sido despertado por alguien, pero sabía que debido a su apariencia nadie se atrevería a acercarse a él, así que sin muchas opciones decidió marcharse. Sin embargo, notó que un jarrón de flores en el escritorio lucía marchito. En ese momento apareció Rindo, quien se cruzó con Ryuichi y le preguntó por qué todavía ella estaba en la escuela, y ella le contesta que había olvidado algo y le pregunta qué hará con ese jarrón de flores. Ryuichi le explicó que alguien olvidó cambiar el agua, por lo que decidió hacerlo él mismo. Esto confunde mucho a Rindo, y Ryuichi notó que su personaje actual no encajaba con el tipo de persona que haría esto, y estaba a punto de irse, pero Rindo lo detuvo. Mientras que Ryuichi cambiaba el agua del jarrón, le preguntó a Rindo por qué seguía en la escuela. Rindo le respondió que tenía curiosidad por las flores, y como representante de la clase tenía cierta responsabilidad hacia ellas. Cuando Ryuichi terminó de acomodar las flores en el jarrón, se puso bastante contento. Rindo, al ver su sonrisa, le dijo que no creía en los rumores sobre él, que decían que era el chico más malo del instituto y que había escuchado mucho sobre él. Esto provocó que Ryuichi reflexionara sobre su pasado, pero no de su vida anterior, sino el terrible pasado que Ryuichi, el villano de la historia, tuvo que pasar. Sin embargo, Rindo le expresó que ella cree de que él es una persona amable. Ryuichi le respondió que no era esa clase de persona, aunque en su mente piensa que Rindo es muy ingenua y que esa actitud la había convertido en una presa fácil para el villano de la historia. Decidió entonces darle una lección para mantenerla alejada de él. Ryuichi repentinamente empuja a Rindo contra la pared, advirtiéndole que si una chica tan linda como ella baja la guardia podría caer en sus garras. Ryuichi, pensando que esta amenaza la alejaría de él, se sorprende cuando ella lo mira con anhelo, lo que lo confunde. Eso le hace recordar un importante detalle: la heroína de la historia, Rindo, tenía un fetiche por ser fetiche que fue despertado por el villano de la historia. Rápidamente Ryuichi se aleja y se disculpa, diciendo que solo bromeaba antes de retirarse de la escuela. Sin embargo, Rindo nota que su corazón le late un poco más fuerte. En casa, Ryuichi reflexiona sobre cómo estuvo a punto de meterse en la ruta NTR y promete ser más cuidadoso en el futuro. De repente su estómago ruge, así que decide ir al supermercado más cercano, ya que no solía cocinar mucho en su vida anterior y solo compraba comida en tiendas. Al entrar, se sorprende al encontrarse nuevamente con Rindo, y al verla decide irse, pero ella lo detiene agarrándole de su camisa y le pregunta si acaso está comprando cosas para la cena, preguntándole que si en serio planea cenar ese ramen instantáneo. Ryuichi le explica que es su comida principal, dado que vive solo y que no se le da bien la cocina. Rindo se disculpa por ser algo insensible, pero él le dice que no se preocupe. Sin embargo, siente que la situación se ha tornado algo incómoda y decide marcharse esta vez, pero Rindo lo detiene nuevamente. Ryuichi, molesto, le pregunta qué desea esta vez, y Rindo, reuniéndose de valor, le pide que la lleve a su casa para cocinarle algo, pero Ryuichi se niega rotundamente. Sin embargo, Rindo persiste, diciéndole que a partir de ahora cocinaría en la casa de él. Esto impacta mucho a Ryuichi, quien le exigió que se fuera, pero Rindo no parecía hacerle caso. Ryuichi se preguntaba qué estaba
pasando por la cabeza de esa chica, incluso llegando a pensar si las cosas podrían desembocar en la ruta de infidelidad. Ryuichi le propone que mejor él la acompañaría a su casa debido a la hora tardía. Sin embargo, Rindo, inconforme, le pone una cara bonita hacia Ryuichi, lo que lo llevó a llevarla a su casa y maldiciéndose a sí mismo ya que no pudo resistirse ante la expresión de Rindo. Al entrar, Rindo le pidió prestado su delantal de cocina y le aseguró que tendría la comida lista enseguida. Ryuichi pensó que esta situación no era la mejor y planeó un plan para sacarla rápidamente de su casa. Sin embargo, al observar detenidamente a Rindo, sintió un cálido afecto. En ese momento, Ryuichi recordó que tanto él en su vida pasada como el villano de la historia compartían algo en común. Nunca habían tenido a alguien que cocinara para ellos. Cuando Rindo le entregó su comida, Ryuichi pareció encontrarla sumamente apetitosa y la devoró rápidamente, terminando atragantándose y agarrando un vaso de agua. Rindo le preguntó si le había gustado tanto la comida y Ryuichi, con una sonrisa en el rostro, le aseguró que estaba deliciosa y que era la primera vez que probaba algo tan bueno. Esto alivió las preocupaciones de Rindo y juntos disfrutaron de la comida. Después de terminar la comida, Rindo se sorprende al darse cuenta que Ryuichi se ha comido todo, a lo que él agradece por la comida, pero mientras que Rindo se dirige a lavar los platos se resbala. Ryuichi, en un intento para atraparla, ambos terminan cayendo en el suelo, con Ryuichi poniéndose encima de ella. Él intenta apartarse rápidamente, pero Rindo lo jala de la camisa, acercándose a él, creando confusión entre ambos. Rindo parece disculparse algo avergonzada, pero en ese momento Ryuichi recuerda que todas las chicas que han visitado a la casa del villano de la historia terminan haciendo el frutifantástico con él. Sin embargo, le llegan algunos flashbacks donde él se encuentra haciendo el frutifantástico con una mujer. Este recuerdo lo sorprende y se aleja de Rindo diciéndose que estuvo a punto de cruzar la línea. Este recuerdo que él tuvo le pareció bastante vívido y que aquella mujer tenía cierto parecido en Rindo. Luego de unos minutos, Ryuichi decidió acompañar a Rindo a su casa. En el camino le pregunta que seguramente ella ya sabe sobre los rumores que circulan sobre él, sobre el hecho de que él ha estado con muchas mujeres. Rindo le pregunta si esos rumores de verdad son ciertos y Ryuichi admite ser ese tipo de persona y le agradece por su amabilidad, pero le aconseja que no entre tan fácilmente en las casas de hombres como él. Rindo le confiesa que no quería dejarlo solo y que se sentiría mal si lo hubiera ignorado, pero Ryuichi no la escucha, lo que provoca el enojo de Rindo. Cuando llegan a su destino, Ryuichi se despide de ella, pero antes de irse, Rindo lo llama y le dice que le preparará la cena en su casa otro día, lo que enfurece a Ryuichi, quien le recuerda si acaso ya olvidó la advertencia que le dio. Rindo, al entrar a su casa, es recibida por su madre, diciéndole que se sorprendió cuando ella le avisó que iría a comer a casa de un amigo. Rindo, avergonzada, decide ir a su habitación. Mientras tanto, su madre se preguntaba quién será ese tal amigo. Here I come. Oh, here I come. Oh. ¡Qué rico! Rindo, por alguna extraña razón, no podía dejar de pensar en Ryuichi y en lo lindo que se veía mientras disfrutaba de la comida, y cuando él ayudó fue muy valiente y empieza a recordar cuando ellos juntos cayeron al suelo, haciendo que Rindo empiece a fantasear con él, pero repentinamente recibe una llamada y cuando contesta resulta ser Sohei, su amigo de la infancia, diciéndole que se apenas ha llegado a su casa. Esto hace que Rindo le pregunte que cómo sabe que apenas había llegado a su casa. Sohei le explica que como su casa está tan cerca de la suya, notó que ella llegó, preguntándole del por qué llegó tarde, recalcándole que él se preocupa por ella. Aprovechando que están en llamada, le menciona de lo tan cercana que hoy estuvo con aquel chico bravucón y que acuda a él si ella llegase a sentirse amenazada. Rindo, algo sombría, le dice que no se siente amenazada y que Ryuichi es una buena persona. Sin embargo, Sohei le dice que ha escuchado los malos rumores sobre él y que además
además tiene una mala mirada y apariencia. Esto enoja un poco a Rindo, que decide colgarle la llamada después de decirle adiós, diciéndose a sí misma que Ryuichi es una persona amable y que no le importa lo que digan los demás. Ella cree en él. Se nos cambia de panel donde Sohei le dice a Rindo que si él es su número uno, a lo que Rindo le dice que sí, ya que son amigos de la infancia, y jurándose que cuando sean mayores se casarían. Volviendo al presente, Sohei se preguntaba por qué Rindo confía más en ese chico que a él. Mientras que Ryuichi estaba en su departamento, seguía pensando en la deliciosa comida que Rindo le había preparado. En ese momento sonó el timbre y confundido decidió abrir la puerta. Apareció una chica bastante ebria llamada Yorumi, una universitaria popular que al parecer tenía una relación de amigos con derecho con el villano de la historia antes de que él reencarnara. Yorumi se sorprendió al ver lo limpio que estaba su departamento, sabiendo que Ryuichi suele ser un desastre en las tareas domésticas. Curiosa, decidió olfatear su cuerpo y le preguntó quién era la nueva chica que se había devorado. Sin embargo, Ryuichi le pidió que se alejara de él y en un intento de no levantar sospechas le desvió la conversación, preguntándole a Yorumi si había alguien que le gustara. Yorumi admitió que sí, pero enfatizó que lo más importante en este momento era Ryuichi, destacando que ningún hombre podía compararse con él. Ryuichi le agradeció, pero en ese momento Yorumi le propuso que pasara la noche en su habitación y que estaría dispuesta a hacerle algunos favores si él lo deseaba, a lo que Ryuichi, desconcertado y enojado, le respondió que no y que primero debería tomarse un baño para quitarse el olor a alcohol. Al día siguiente, Rindo terminó yendo al departamento de Ryuichi sin darse cuenta. Se excusa a sí misma argumentando que solo pasaba por aquí ya que vivía cerca. Al ver que la puerta se abrió, se sintió bastante contenta. Sin embargo, notó que Ryuichi salió acompañado con una chica que ella no conocía, lo que la desconcertó y decidió retirarse del lugar. Por otro lado, Ryuichi le pidió a Yorumi que no se acercara tanto a él, lo que hizo que ella apreciara su comportamiento tan varonil y le diera un beso en la mejilla. Y antes de despedirse, ella le dijo que lo visitaría otro día, pero para él era más bien una molestia. Mientras tanto, Rindo lucía bastante deprimida, preguntándose quién era esa chica que estaba con Ryuichi. Empezó a imaginar uno de los peores escenarios que se le ocurrían. Rindo ya conocía los rumores negativos sobre Ryuichi y él mismo se los había confirmado ayer, pero ahora que lo había visto con sus propios ojos sentía un gran dolor en el pecho. En ese momento Sohei la sorprendió, saludándola y expresando su preocupación por ella. Sin embargo, Rindo se alejó de él, argumentando que tenía que llegar temprano a la escuela, pero en ese instante Sohei intenta detenerla, pero sorprendentemente Ryuichi llegó y la agarró por el hombro, lo que confundió mucho a Rindo y se avergüenza mucho de la cercanía entre ambos, pero Ryuichi le dijo que se fijara, ya que estuvo a punto de ser arrollada por un auto. Eso llevó a Rindo a disculparse y Ryuichi acarició su cabello, comentando que era bueno que no se hubiera lastimado. Rindo, algo ruborizada, se cuestiona por qué Ryuichi, a pesar de que él trata de mantenerla alejada, no es justo que ahora esté siendo amable con ella. Ryuichi se da cuenta de esto y decide abandonar el lugar, maldiciéndose por haberse relacionado nuevamente con Rindo. Cambiamos de escenario a un bar, donde una mujer parece estar un tanto deprimida. En ese momento el villano de la historia se sienta a su lado y le ofrece su atención para escuchar sus preocupaciones. Le pide al camarero que le sirva la misma bebida que a esta belleza. El camarero, al conocer la reputación del chico, advierte a la mujer que ese tipo solo busca aprovecharse de ella. La mujer agradece su preocupación, pero expresa su deseo de pasar tiempo con alguien en este día. Después de unos minutos, la mujer comparte con el villano de la historia que ha pasado muchos años desde la muerte de su esposo y que algunos días se siente desconsolada y sola. El villano le pregunta por qué eligió este lugar explícito para desconsolar sus penas, lo que provoca un momento de silencio antes de que ella confiese que no espera que alguien le haga compañía. A pesar de esto, la conversación lleva a que ambos compartan una noche sin ataduras. Antes de avanzar, la mujer se presenta como Saki y le pregunta por su nombre. El villano le responde que se llama Ryuichi. En ese momento Ryuichi despierta, preguntándose si todo esto fue un sueño. A medida que reflexiona, nota que los recuerdos del villano de la historia le llegan con más frecuencia. Sin embargo, en ese instante aparece Rindo, visiblemente contenta por haberlo encontrado, diciéndole que es la primera vez que visita la azotea, pero Ryuichi le pregunta directamente qué es lo que quiere. Rindo se siente un poco
poco nerviosa y piensa en la mujer que vio junto con Ryuichi. Responde que simplemente estaba preocupada por él al escuchar que no cocinaba. Ryuichi le pide que no actúe como una madre. Sin embargo, Rindo deduce que él probablemente planea comer fideos instantáneos de nuevo, suposición que resulta ser cierta. Manteniendo su orgullo, Ryuichi le informa a Rindo que esta noche tiene planes para salir a cenar con alguien más. Esto desanima un poco a Rindo, pero comienza a malinterpretar la situación, lo que la lleva a tomar una decisión. Le dice a Ryuichi que le acompañará para asegurarse de que no beba alcohol. Él se niega rotundamente y reflexiona sobre la determinación oculta de Rindo, que va más allá de su apariencia, e intenta rechazarla nuevamente, argumentando que ese lugar no es adecuado para una chica buena como ella. Sin embargo, Rindo le responde que su deseo de acompañarlo eso la convierte en una chica mala, así que no había problema. Ryuichi le comenta de lo obstinada que es. En ese momento el viento levanta un poco la falda de Rindo, lo que la avergüenza, y le pregunta a Ryuichi si la vio, lo que lo pone extremadamente tenso. Más tarde, cuando llega la noche, Rindo le informa a su madre que saldrá a cenar con un amigo. Su madre le desea que se divierta y le dice que también saldrá a algún lugar, a lo que su hija se despide. Mientras tanto, la madre se cuestiona de que hace mucho tiempo de que no va en aquel lugar, preguntándose si debería ir otra vez. Después de unos minutos, Ryuichi sigue insistiendo en que ese lugar no es apropiado para una chica como Rindo, pero ella le asegura que no se preocupe, ya que confía en que él la protegerá. Esto desconcierta un poco a Ryuichi, quien reflexiona sobre cómo en la historia original él es un bravucón y no lo contrario. Al llegar al bar, Ryuichi saluda a su viejo amigo el camarero. Al verlos, el camarero le aconseja a la chica que sería mejor que regrese por donde vino, pero Ryuichi le explica que solo vinieron a comer y que no tiene otras intenciones. Esto sorprende mucho al camarero, quien comenta de lo tanto que él ha cambiado y amablemente invita a la señorita a tomar asiento. En ese momento, otro cliente llega saludando al camarero. La voz de ese cliente le resulta bastante familiar a Ryuichi e inesperadamente resulta ser la misma mujer que él había conocido en el pasado. Sin embargo, Rindo, confundida, le pregunta a su madre qué hace acá.